Ahora nos toca un capítulo triste. Después de que hemos estado recorriendo y conociendo la vida de Abraham, todo lo que él ha pasado, todo lo que él ha vivido, va a llegar un momento triste, que es la muerte. Dice el libro de Génesis capítulo 25 en el texto 7 y 8: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y dice la escritura: y exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Se dice que Abraham llega a vivir, ve crecer a su hijo Isaac, y no solo eso, logra ver a sus nietos. ¿Quiénes son sus nietos? A Jacob y a Esaú, que logra verlos, que ellos tenían, dice, 15 años. Qué hermoso. ¿Se da cuenta? Una vida en la cual él logra ver su descendencia, lo que Dios le había dicho: vas a tener una gran descendencia, siendo de que él no tenía hijos, y ahora pudo ver a Isaac, y no solo a Isaac, a Jacob, a Esaú. Pero llega un momento en que lamentablemente la muerte va a llegar también a Abraham, porque la muerte llegará a todo el ser humano. Y es ahí, en ese momento triste, porque cuando hay fallecimientos es la parte más triste y dolorosa del ser humano, ver morir al ser amado, ¿sí? En este caso, ver morir a Abraham. ¿Cómo se sentía Isaac, Ismael, si ellos antes de ello habían tenido una aflicción? Ahora, ¿cómo se sentían cuando es el momento de poder unirse y poder enterrar a su padre? Quiere decir que es el único momento donde muchas familias, aunque no se llevan, y la muerte de un familiar los llega a unir. Tienen que unirse, tienen que comunicarse. Entonces, cuando hay rivalidad, dejan a un lado por ese momento esa rivalidad y tienen que sacar las lágrimas. Podemos notar a un Isaac, a un Ismael llorando por su padre, porque parte de ellos se ha ido. Cuando una persona muere, parte nuestra se va, los recuerdos, la vivencia. ¿Cuántas veces hubo alegrías y tristezas? Y en esta muerte de Abraham, lo que vamos a ver, el punto número 1 es: iniciamos con el origen de Abraham, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver el origen de Abraham, entonces vamos a ver dónde vivía Abraham. La escritura dice que vivía en Ur, ¿de dónde? Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia. ¿Y cómo era Mesopotamia? Dicen que era totalmente idólatra, ¿sí? Tenían una cultura politeísta. ¿Qué significa, Víctor, politeísta? Que adoran a muchos dioses. Muy bien. Allá tenían lo que se le llama el fetichismo. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? ¿Qué es fetichismo? Es cuando hay objetos que representan alguna cosa para las personas. Excelente. Es la veneración de objetos naturales o artificiales a los que ellos le atribuyen poderes sobrenaturales, ¿sí? Los fetiches
pueden ser árboles, pueden ser estatuas, utensilios. Entonces, el fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales a los que se han denominado fetiches. Se considera o consideraban allá en Mesopotamia que estos objetos poseían poderes mágicos, ¿sí? Y no solo poderes mágicos, sino también poderes sobrenaturales. Y decían ellos que estos objetos protegen al portador sobre las fuerzas naturales. Y estos fetiches les denominamos amuletos. ¿Qué es un amuleto? Es un objeto, una parte a veces de algún animal o cosas que se le atribuye cosas mágicas. Excelente. Entonces, amuleto es lo que protege a una persona frente a un problema, dicen las personas, ¿sí? Se le atribuye el amuleto a alguna virtud sobrenatural y muchas veces dicen ellos que también les trae suerte. Muchas personas utilizan los amuletos porque dicen ellos, esto me dará suerte. Y no solo la suerte, algunos dicen que aseguran que tendrán una protección de algo. Y estos amuletos pueden ser de diferentes gamas, pueden ser de piedras, pueden ser estatuas, pueden ser de monedas, de dibujos, cosas colgantes que pongan, puede hacer muchas veces también en algún anillo, en alguna planta o hasta en los animales, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado del famoso la pata de conejo? Eso es un amuleto, ¿sí? Entonces, si ellos se hacían de amuletos, quiere decir que el hombre vio en ellos la forma de escapar de los males creyendo en estos amuletos. Entonces, no solo en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, se veía esto. Se ve también en nuestros tiempos personas que se encuentran una herradura de caballo, le ponen hasta sus listones rojos, ¿y qué es lo que hacen? Colgarlo en la entrada de ¿dónde? En la puerta de la casa. Para que, dicen ellos, me va a proteger de lo malo. Entonces, tenemos otro, se le llama el animismo. ¿Habremos escuchado la palabra animismo? Son que los objetos físicos poseen una vida de espíritu propio, que estos objetos físicos son habitados totalmente por espíritus y que estos pueden sobrevivir a pesar de que el objeto lo destruyan, ¿sí? Entonces, cuando ellos estaban adorando esto, no solo adoraban a ellos, sino también adoraban también a sus ancestros, ¿sí? Se le llamaba el espiritualismo. Los espíritus, ellos decían que son personas y pueden ser temidos y pueden ser venerados. Y por lo general, una clase de hombres o mujeres puede ponerse en contacto con estos espíritus. Entonces, estas personas que se ponían en contacto con estos espíritus le denominaban al chamán. Ese sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Dice que el chamán podía hacer predicciones, invocar a los espíritus, y no solo ello, existían también
los exorcistas, los medium. Y cuando vemos que todo esto existía allá en Mesopotamia, donde Abraham estaba viviendo en uno de los caldeos, la escritura decía que esto debía de ser evitado. Como dice el libro de Levíticos, capítulo 20, texto 27. Libro de Levíticos, capítulo 20, texto 27. Dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Levítico es 27. Perdón. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Ok? No debía de someterse a estas cosas, ni es evocar espíritus de muertos, ¿sí? Ni a la adivinación. Entonces, ¿cuántas veces el ser humano, no solo en Ur de los Caldeos, en nuestros tiempos, extraña a una persona que se ha muerto y quiere hablar con ella? ¿Sí? Muchas veces se muere el familiar, toca la puerta y dice que escuchó la voz del familiar muerto. ¿Sí? Lo extraña. A veces dice que sueña con ella. ¿Sí? Porque en la mente a veces también está el recuerdo y tiene una parte en la que desea poder verle, poder seguir platicando con ellos. Entonces, por eso mucha gente recurre a los medios, porque quiere comunicarse. Piensa que los muertos van a regresar y van a poder salir de donde se encuentran, del Hades, y poder venir y poder platicar con ellos, porque ellos decían solamente estas personas son los que controlan los espíritus. Pero esto estaba reprobado totalmente por Dios, ¿sí? Dice: no puedes ir a ver a estos adivinos, a estos medios, a estos chamán. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el texto 11. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, texto 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, no podía el pueblo de Israel ir a ver a los encantadores, ni a los adivinos, ni a aquellos que dicen que consultan a los muertos. ¿Por qué razón? Dice el texto 12. Porque es, ¿qué cosa? Abominación para Jehová. Consultarlos, ponerlos amuletos, es provocar a ira a Dios. Pero ¿qué crees? Que aún cuando estamos en el tiempo del rey Saúl, él cumple la ley de Dios, manda a sacar a todos los adivinos, a los hechiceros, encantadores y todo eso, los manda a sacar. Llega un tiempo en el cual muere el profeta Samuel y él quiere platicar con el muerto. Fíjate, si él conoce la ley de Dios, no puedes. Saúl, hasta tú mandaste a sacarlo a todos. ¿Por qué quieres consultarlos? Entonces, él va a preguntar si alguien conoce alguna medio. ¿Sí? Él quiere que el espíritu de Samuel, venga hacia él y pueda comunicarse. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, texto 7. Primer libro de Samuel, capítulo 28, en el texto 7.
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Sí? Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjate, ¿cómo es posible que Saúl conoce la ley de Dios? Y la Escritura dice: si tú lo haces, Dios se va a enojar contigo. Porque Él lo quiere hacer. Porque el ser humano quiere pecar a propósito para poder enojar a Dios. Entonces, quiere decir que todo pecado trae una consecuencia. La consecuencia de ello lo vemos en primer libro de Crónicas, capítulo 10, texto 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, texto 13. Así murió Saúl, luego dice, por su rebelión, con que prevaricó ¿contra quién? Contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué consultó a una divina? ¿Te das cuenta? Desobedeció el mandato de Dios, consultó la divina de Endor. Entonces, en nuestra vida, muchas personas consultan para que le lean las cartas. Quiero que me adivines qué va a ser de mi futuro, cómo va a ser mi vida de aquí a 5 años. Quiero que me digas si voy a pasar problemas o mi vida va a ser de alegría. Se van con personas que leen el tarot. Fíjate, ¿qué es el tarot y para qué sirve el tarot? El tarot es una baraja de naipes que a menudo la utilizan como medio de consulta, y dicen ellos que interpretan los hechos tanto presentes como pasados o como futuros, ¿sí? Y no solo ellos, dicen que te descifran tus sueños. Mucha persona llega a tener sueños y tiene la inquietud: yo quiero que me diga el significado de mi sueño. ¿Qué significa? ¿Qué he soñado? ¿Sí? Yo tengo problemas y yo quiero que tú me digas a través del tarot cómo voy a resolver mi problema el día de mañana, qué va a pasar con mi vida. Pero la persona lo hace, y esto que dijo la Escritura es para ponerlo enojado a Jehová. Allá en Mesopotamia, los mesopotámicos le llamaban un panteón de dioses mesopotámicos. ¿Sí? Estos dioses que tenían estaban por todas partes del mundo. Le llamaban las divinidades astrales, los dioses de la naturaleza, los dioses nacionales. Incluía también la magia, la astrología y la adivinación. ¿Y qué cree? Que Abraham, Taré, estaban viviendo en esa región. Y no solo eso, Abraham servía a esas deidades. O sea, no tenemos aquí un Abraham lleno de fe, un Abraham idólatra, enojando a Dios haciendo todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios lo va a llamar y lo va a sacar de ese lugar. Dice el libro de Josué, capítulo 24, texto 2. Libro de Josué,
capítulo 24, texto 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, porque ahí estaba metido Abraham en Mesopotamia, ciudad pagana, idólatra, lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces él estaba sirviendo, pero él recibe el llamado de Dios: Abraham, no me enojes más, ¿sí? Quiero liberarte, quiero rescatarte, quiero que tú salgas de esto. Entonces quiere decir, hermanos, que Abraham es escogido por Dios. Note, Abraham es escogido, seleccionado por Dios. Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, texto 7. Gladys. Nehemías, capítulo 9, texto 7. Capítulo 9, texto 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste. ¿A quién? A Abraham. ¿Sí? Dios escoge a las personas. Dios te ha escogido. Quiere sacarte del mundo. Dios escogió a Abraham para sacarlo de la idolatría. Dios escogió a Abraham para sacarlo del pecado, de la maldad. Dios nos ha escogido para sacarnos de lo malo. Quiere librarnos de la esclavitud, del pecado. Dios nos ha escogido porque quiere sacarnos de la vida llena de sufrimiento. Entonces, cuando Dios escoge, Dios llama, hace un llamamiento. Somos escogidos por Dios, somos llamados por Dios, dice el libro de Génesis, capítulo 12:1. Libro de Génesis, capítulo 12, texto 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios está llamando a Abraham y que deje esa idolatría. Ya no sirvas a esos dioses que no son dioses. Te voy a enseñar quién es el verdadero Dios. Entonces, Abraham tiene que dejar todo por servir a Dios. ¿Sí? Cuando la Escritura habla, enseña cómo cuando las personas están metidos en este mundo de maldad, tienen que dejarlo totalmente todo. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, en el texto 18, dice así. Libro de Hechos, capítulo 19, texto 18. 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Creían en Cristo Jesús. Asimismo, muchos de los que habían practicado, dice, la magia, trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué es lo que hicieron estas personas que practicaban esto? Cuando ellos entendieron que seguir haciéndolo es abominación a Jehová,
es provocarlo a ir a Dios. Entonces dijeron, nos deshacemos de todo. Así como Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo, también aquí en el libro de Hechos dijeron, es más, nuestros libros que practicamos, lo quemamos todo. Queremos servir al Dios verdadero. Abraham dice, yo quiero servir al Dios verdadero. Entonces, ahora Abraham va a seguir al único Dios verdadero. Porque Abraham ahora cambia totalmente al dejarlo todo y ahora cree en un Dios que es todopoderoso. Dice el libro de Génesis capítulo 17:1. Libro de Génesis capítulo 17, texto 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué hizo Abraham? Dejó todo. Así como los de el libro de Hechos dejaron todo y lo quemaron, así Abraham decidió decir, voy a seguir al único Dios verdadero, que este es poderoso y que este es eterno, que Él ha vivido por siempre, que este Dios no muere. Dice el libro de Génesis, capítulo 21, texto 33. Libro de Génesis, capítulo 21, texto 33. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Conoció a este Dios que es un Dios eterno. Y no solo eso, dijo Abraham, este Dios que es todopoderoso y que Él existe por siempre, se le llama al Dios Altísimo. Dice Génesis capítulo 14, texto 22. Génesis capítulo 14, texto 22. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. En esta palabra, Altísimo, se le llama el Dios el Yon. ¿Sí? ¿Qué significa en hebreo el Yon? Significa el Altísimo. Esto hace el título de la referencia al Dios verdadero, que enfatiza el hecho de que Él es supremo y demuestra su elevado estatus, lo que implica respeto y esplendor. Wow. Imagínate, ¿de dónde salió Abraham? ¿Qué es lo que creía en esos dioses paganos? Y cuando se viene a este Dios verdadero, ¿cómo cambió su panorama? Mucho, ¿sí? Bastante. Porque entonces ahora dice, ahora este Dios es el Dios creador del mundo, de la tierra. ¿Y por qué tiene que enfatizar esto Abraham? Porque allá existían escritos en Emaelis, la teoría de Gilgamesh, donde hablaban de la creación del universo. Entonces, te das cuenta que Abraham entonces dice, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es juez, Él es justo. Y Abraham creyó en este Dios que le había llamado. Génesis capítulo 15, texto 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así como Abraham le creyó a Dios, nos enseña que nosotros debemos de creerle. Debemos de creer todo lo que nuestro Dios nos dice. Este Dios de Abraham vino a la tierra, habitó en este mundo, y Él es el que nos da las promesas, las bendiciones. Entonces, Abraham
obedeció totalmente a Dios y le adoró. Podemos ver también las cualidades de Abraham. Abraham fue obediente a la voz de Dios. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, texto 8. Libro de Hebreos, capítulo 11, texto 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe obedeció la palabra de Dios. Totalmente lo que Dios le decía, él lo hacía. Y dice la Escritura que no sabía ni para dónde iba. Él simplemente obedeció y sujetó a todo lo que Dios le decía. Abraham, te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a proteger. Y eso estaba haciendo Abraham, obedeciendo. Dice el libro de Génesis, capítulo 22, 18. Libro de Génesis, capítulo 22, texto 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Abraham? Obediencia. ¿Sí? Fíjate, estamos viendo la vida de Abraham. Vamos a llegar hasta la muerte de él. Entonces estamos viendo las cualidades de Abraham. ¿Cuáles fueron sus cualidades? La obediencia. Y no solo la obediencia, también él era amante de la paz. ¿Por qué? Porque si dijimos que cuando él muere, sus dos hijos van a llegar, pero sus dos hijos habían tenido fricción. Entonces esto nos enseña la Biblia que habrá pleito entre hermanos carnales. Siempre. ¿Cuántas veces te peleaste con tu hermano carnal? ¿Cuántas veces te gritaste con tu hermano carnal? ¿Cuántas veces pudo ser que hasta te diste un golpe? Te diste un empujón. Y fíjate que en la vida de Agar e Ismael, Isaac, hubo problemas. Y eso lo vivió allá Abraham. Él era el amante de la paz. Si nosotros vemos las cualidades de Abraham, amante de la paz, dice Génesis capítulo 21, 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Hay pleito entre dos hermanos. Entonces, si en la vida de Abraham, en su hogar, sus dos hijos se estaban peleando, significa que en todas las familias puede existir pleito entre hermanos. ¿Por qué viene el pleito entre los hermanos? ¿Tú recuerdas por qué peleaste con tu hermano? Porque surge cuando viene el nacimiento del segundo hijo. En el nacimiento del segundo hijo viene el pleito. Si es un hijo único, ni con quién pelear. Lo tiene todo. Tiene los privilegios de los padres. Pero cuando viene el segundo, entonces el primero dice, es que el segundo se está llevando toda la atención. Y luego dice, es que el segundo entonces, si se lleva toda la atención, el segundo es el consentido. Y el primero, el primogénito, entonces lo empieza a ver como rival. La Escritura dijo que tenía pleito Ismael e Isaac. Ya lo miraba como un rival, ¿sí? Era grande. Y lo estaba viendo como que le quitó el privilegio de Abraham. Entonces, quiere decir que
los pleitos vienen porque están viviendo en el mismo techo, en el mismo hogar. ¿Por qué vienen que vivir en el mismo hogar? Porque son hermanos carnales, ¿sí? Porque ellos tienen que compartir muchas cosas. Uno de ellos a veces pueden compartir el espacio, el mismo cuarto. Cuando los dos hermanos comparten el mismo cuarto, ya hay problemas. Mamá, me agarró mis cosas. Papá, me están quitando esto. Ya empieza el pleito. Entonces, ellos sienten que le están quitando a la familia. Tú eres el más importante. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quiere hacerte notar y sentirse el protagonista de todo el mundo.